Vamos a leer una porción de Mateo y tenemos esta serie que estamos mirando tan interesante, aunque quizás ya muy conocida para muchos, no deja de ser muy ilustrativa, con mucha enseñanza y sobre todo recordemos que la palabra es viva y es eficaz. Se puede hablar del mismo versículo muchas veces, muchos expositores, y siempre va a traer algo que nos va a iluminar, algo que nos va a fortalecer nuestra fe. Y esa es mi intención, que al leer esta porción del Evangelio de Mateo podamos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo nosotros y lo que todavía está por realizar. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 18 y dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Voy a invitar que oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque nos das libertad para cantar y expresarte nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra devoción a ti. Gracias por esta lectura y rogamos que tu presencia hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos amén. José estaba obviamente confundido o luchando qué hacer ante la situación que estaba enfrentando. Como leemos aquí, su prometida salió embarazada, ¿sí? Entonces, no sé cuántos meses pasaron. La Biblia habla de en Lucas, por ejemplo, que fue a ver a Elizabeth, ¿verdad? Pero no sé, quizás 3 meses que ya se le notaba, no sé, ¿verdad? Según la forma de vestir, según la complexión de las personas, de las mujeres, a veces esconden muy bien el bebé. No se nota hasta cuando ya casi van a nacer. No sé en qué fecha exactamente José notó que el cuerpo de su novia, de su prometida, ya era diferente. Entonces, si estaba comprometida con él y él no había tenido nada que ver con ella, ¿qué era lo obvio? Naturalmente, que había fornicado, que se había metido con otro hombre, ¿verdad? Porque es el único caso donde una mujer queda embarazada sin la intervención del hombre. Es el único, ¿verdad? Entonces, cualquier hombre hubiera pensado, pues ya me engañó, ya me falló, tanta ilusión que tenía, tantos planes, tanto que la amo porque la seguía amando. Ese es lo interesante de este relato, que la seguía amando con toda aquella supuesta falla, aquella infidelidad supuesta, ¿verdad? Pero desde el ojo natural, ¿verdad?, se ve que estaba contristado José. Y entonces, cuando vemos cosas complicadas, ¿verdad?, ahí tenemos que tomar decisiones, ¿verdad?, que a veces tomamos no la correcta. Y lo importante aquí en este relato es cómo Dios interviene cuando hay una confusión o hay algo que no entendemos realmente cómo va a suceder. Y lo más interesante, cómo nos anima este relato a creerle a Dios aun cuando humanamente es imposible. Cuando aquello, ¿verdad?, que nos promete y que esperamos humanamente es imposible, porque usted y yo leemos el relato, como ya dije, lo hemos leído muchas veces, creemos en el Evangelio, creemos, ¿verdad?, que fue virgen María hasta el parto, porque ya en el parto pues cualquier mujer pierde la virginidad, y como un matrimonio normal tuvieron relaciones sexuales, y aquí lo puntualiza muy bien más adelante, ¿verdad?, que no tuvo ese acercamiento hasta que nació su hijo primogénito. Pero el punto es que de tanto leerlo, escucharlo y como lo creemos, se nos hace muy natural que lo que sucedió. Pero realmente si usted fuera José, yo soy José, si fuera José, el de la historia, otra sería la situación. Incluso María, con toda la anunciación del ángel, pero esto ¿cómo puede suceder si yo no conozco varón, no he tenido ese acercamiento? ¿Cómo? Bueno, es que no va a ser como todos los demás. Esto es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, y va a suceder para que se cumpla lo anticipado por los profetas. Desde la caída, desde cuando el hombre peca, se le da, dice que de la simiente de la mujer nacería quien golpearía en la cabeza a Satanás.
Después se le da a Abraham también la promesa y por eso se le dice que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y no precisamente hablaba de Isaac, sino de Jesucristo, que conforme a la carne, conforme a la naturaleza humana, vendrían, ¿verdad? En este caso, María y José vendrían de la familia de Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe, porque también él creyó lo que Dios le dijo, las instrucciones que Dios le dijo, sin saber a dónde iba. Entonces, todo esto, precisamente la fe en Jesucristo, la que salva es esa fe que es capaz de creer que Dios va a realizar aquello que dice, aquello que promete, aunque humanamente parece imposible. La fe que salva es esa que creemos que Dios cumple sus promesas, aun cuando parece que se tardan, porque Él obra en su tiempo, no en nuestro tiempo. Así es. La fe es aquella que actúa aun cuando las circunstancias parecen adversas y contrarias, pero esa es la fe que salva, que confiesa que Jesús es el Señor y vive en consecuencia a esa declaración, es decir, que actuamos siguiendo las instrucciones que Él nos da. Y José es un vivo ejemplo de una vida de fe, una vida de obediencia, y cómo esa acción, esa decisión, ¿verdad?, le dio el privilegio de ser el tutor, de ser el papá terrenal aquí, de criar, de orientar, de enseñar al Señor Jesús en los días de su carne, los 30 años que estuvo. Era el mejor carpintero, me imagino, ahí en donde él estaba en ese trabajo, en ese oficio. Bien, entonces también es importante como una palabra que sobresale aquí en esas intervenciones del ángel es no temas. Porque el temor es lo que nos paraliza, es lo que nos impide avanzar en las decisiones importantes en la vida. Se nos hablaba, todavía tenemos oportunidad de que en este mes los que no se han bautizado se bauticen, y muchas personas que no se bautizan piensan, dice, es que si me bautizo y luego si fallo, y luego si esto, el temor, y si subo a ministrar a los niños y si no puedo, siempre, ¿verdad?, está la incertidumbre, el temor, y la fe es la que nos hace vencer ese temor. Y lo que nos hace vencer el temor es cuando escuchamos las instrucciones de Dios que habla a nuestro espíritu, directo a nuestro espíritu, o cuando leemos la palabra, o cuando escucha un mensaje como este, porque un ángel es un enviado. Así es. Entonces ahí es como podemos percibir y distinguir cuando es la voz de Dios que nos habla, y la respuesta a esa voz entonces hace la gran diferencia. Y yo espero que cada uno hoy podamos tomar decisiones acertadas, o tomar la decisión de siempre escuchar, siempre que escuchemos la voz de Dios, la instrucción de Dios, no dudemos, sino que demos pasos hacia adelante para que concretemos la voluntad y el plan de Dios. Entonces, regresando al pasaje, verso 18 del capítulo 1, podemos imaginarnos cómo se sintió José. Él tenía que tomar la decisión si iba a seguir con aquel compromiso o se iba a retirar. La escritura menciona, el verso siguiente, verso 19, que él estaba tomando la decisión de dejarla en secreto, es decir, el compromiso, según él ya se había roto, porque según las apariencias, ella lo había engañado. Y según el relato, o según las instrucciones dadas en Deuteronomio, cuando había una infidelidad de este caso, lo que procedía era la ejecución, es decir, iba a morir tanto ella como con el que había tenido que ver. Y entonces no era nada más que, por eso dice que no quería infamarla o difamarla o avergonzarla, no solamente que se diera a conocer que estaba embarazada de otro, sino que eso implicaba que la iban a ejecutar. Entonces, ¿cómo el amor cubre las faltas? Humanamente él miraba que le había sido infiel, pero había todavía esa fuerza, cómo la amó tanto que prefirió, él no la iba a denunciar, él no iba a hacer aquello que legalmente podía hacer, porque su amor iba más allá que la ley. Y esto nos habla una vez más del amor de Dios. Por ley debería morir yo, porque la paga del pecado es muerte. Y todos los que han pecado, merecemos la muerte.
pero ahí muestra el amor de Dios. Nos ama tanto que ha provisto una forma, la única forma. Por eso dice: yo soy el camino. No dice un camino, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Así es. Y esto es cuando aceptamos mi condición pecaminosa, pero también reconozco que hay una provisión de Dios, que Jesús pagó el precio, pagó lo que yo no podía pagar, y ahora cuando creo en Él, soy justificado, declarado justo, como si no hubiese pecado. Qué grande es el amor de Dios y su poder. Dice el verso 19: José, su prometido, era un hombre justo, es decir, creía en Dios y por eso es justificado. El hombre es justificado porque cree. Y no quiso avergonzarla en público. Ya les expliqué, no era solamente que supieran su infidelidad, sino que incluía una muerte. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Voy a leer ese pasaje en otra versión. Dice en la traducción Dios habla hoy: José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió separarse de ella en secreto. Otra traducción, la traducción lenguaje actual, dice: así fue desde el verso 18 como nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. Se supo, ya se sabía, se corrió el rumor. Así es. Como no quería acusar a María delante del pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Entonces, aquí ya es un ángel el que le habla, pero aún así está la opción de creer o no creer. ¿Cuántas veces es tan claro que Dios nos habla y todavía tenemos nosotros la opción de creerle o no creerle? Y siempre la tendremos, porque Dios no creó robots. ¿Me explico? Siempre tendrás el libre albedrío. Y de la obediencia depende la bendición. De creerle, que es lo primero, creerle me va a llevar a la acción, a actuar de acuerdo a la instrucción que me da. Y cuando lo creo, entonces doy pasos de fe, aun cuando no estén dadas las circunstancias, pero yo voy caminando por fe, no por vista. Y eso es lo que honra a Dios, es lo que glorifica a Dios y es lo que nos pone en el camino de recibir las bendiciones de Dios. Entonces, Dios va a confirmar su llamado cuando nos habla nuestro corazón, y la parte nuestra es seguir el ejemplo de José, quitar el miedo de que si esto, si lo otro. Claro que ellos vivieron, ¿verdad? Tanto María como José, la crítica, la burla de la gente que miraba lo natural. Ellos no escucharon al ángel, a ellos no les habló el ángel. María y José tenían una convicción, sabían lo que estaban haciendo, y eso es importante también porque muchas veces queremos que otras personas conozcan o actúen como tú y yo actuamos en cuanto a nuestra comunión con Dios, pero si no les ha sido revelado, no podemos esperar que hagan tal cosa. Pero lo que Dios nos ha revelado debe darnos la convicción y actuar de acuerdo a esa revelación, aunque otros hagan lo contrario. En una ocasión dejó claro cuando lo confrontaron al Señor que ellos dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, e implícitamente estaban diciendo: tú sí, porque todos conocían que María quedó embarazada antes de que se casaran. Todos sabían la historia. No lo dice ampliamente la escritura, pero seguramente que decían cuando miraban a José: ahí va el cornudo. ¿Cuántas chismes y cosas se hablaron de ambos? Pero ambos los soportaron porque sabían la realidad, sabían su relación con Dios y su parte en el plan redentor. Cuando tú y yo sabemos el papel que Dios nos ha dado de incluirnos en el su plan redentor, podemos hacer a un lado la crítica y las oposiciones y caminar de acuerdo a aquel llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ayude pues para tener esa sensibilidad cuando leemos la Biblia, esa sensibilidad cuando habla nuestro espíritu, y poder entonces dar el siguiente paso, que es creer
y ese creer nos lleva a actuar. ¿Así es? Amén. Que no nos muevan los comentarios externos, sino nuestra comunión con Dios, que sepamos que tenemos esa relación donde podemos seguir escuchando su voz y ver su provisión para enfrentarnos a cualquier oposición o cualquier sentimiento negativo. Entonces, como un punto principal o que quisiera que quedara en nosotros es que mi obediencia, aunque sea criticada o pueda ser criticada, ¿verdad?, es recompensada por Dios. Nuestra obediencia a esa palabra dada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que nos lleva a obedecer, porque la fe se va a demostrar con hechos, con acciones. Somos salvos por gracia, por la fe. Pero tanto Hebreos como Santiago dejan bien claro que la fe sin obras está muerta. De hecho, Mateo empieza relatando la genealogía, y en la genealogía habla de algunas mujeres, entre ellas a Rahab. Mateo, recuerden que era publicano, un cobrador de impuestos, ¿verdad?, que extorsionaba a los de su propio pueblo, trabajaba para el gobierno opresor. Y ese señalamiento en su relato, creo que fue intencional, no accidental, que menciona ya 4 mujeres que de alguna forma, por ejemplo, Rahab, dice Hebreos, Rahab, por la fe Rahab, la ramera. ¿Para qué le ponía Rahab la prostituta? Si podías simplemente decir Rahab y ya. ¿Sí? Y luego menciona también la genealogía Betsabé, que fue mujer de Urías. ¿Para qué pone ese detalle? Con poner Betsabé era suficiente, ¿no? Pero seguía puntualizando para ver cómo Dios nos utiliza, Dios nos llama, a pesar de nuestros pecados. Cuando le dijeron, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Porque es a los que vine, dijo el Señor. Es a los que vine. Y qué bueno si no, yo no estuviera aquí. Yo no sé tú. Entonces, pero me acordé por el hecho de que Santiago menciona también Rahab la ramera, dice que fue justificada no solo por la fe, sino porque mostró acciones que daban evidencia de la fe. Recibió a los espías. Y así podríamos ver entonces este mismo ejemplo que leemos hoy. Tanto María como José creyeron, mostraron fe y actuaron de acuerdo a esa fe. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros este día, que actuemos de acuerdo a esa fe que profesamos, que actuemos, ¿verdad?, en obediencia al Señor, siguiendo las instrucciones, aun cuando pareciera ser que no humanamente son imposibles. De hecho, lo celestial, lo divino es imposible humanamente hablando. Lo que Dios espera de ti y de mí no es posible que lo demos con la buena voluntad, con esfuerzo propio. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Si algo bueno podemos producir es la presencia de Dios en nosotros. Y entre más pronto lo reconozcamos mejor, porque eso nos mantendrá humildes y dependientes de Dios en todo momento, en todo tiempo. Entonces, mi obediencia, aunque sea criticada, ¿verdad?, va a traer gloria a Dios y va a traer una recompensa. Verso 10, según Gálatas 1:10, dice así: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces Pablo aquí es bien preciso al decir que si nos ocupamos o si nos interesa agradar a la gente, entonces ya nos tenemos una motivación correcta y a la gente nunca la vamos a complacer. Siempre habrá algo, ¿verdad?, que van a quedar insatisfechos o algo que van a criticar, a murmurar. Pero si nuestra intención es agradar a Dios, entonces nos vamos a olvidar de lo que diga la gente y vamos a prestar atención y oídos a Dios y esperar su aprobación. Esperar, como Pablo dice, si yo quiero agradar a la gente, entonces ya no soy siervo de Cristo, y lo que queremos es ser siervos de Cristo. ¿Es cierto? Entonces Dios nos ayude para ver cómo acciones pequeñas, detalles pequeños traen gloria a Dios y que traen también grandes frutos. Porque el hecho de que sea ordinario no quiere decir que sea fácil o que no traiga un fruto. Va a traer un fruto si es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da.
el relato habla de lo más extraordinario que hay en la historia, ¿verdad? Algo que se estaba esperando como dije, desde la caída, que se prometió que vendría quien daría la cabeza a Satanás. Eva pensaba que era Caín y luego pensó que era Abel, luego pensó que era Seth y así, ¿verdad? Hasta que, bueno, todo el tiempo estaban esperando la venida del Mesías. Y qué afortunados se sintieron María y José cuando supieron, ¿verdad?, que ellos eran precisamente los que Dios había elegido para que se cumpliera ya lo tan esperado, la manifestación del Mesías, el Cristo, el que los habría de liberar, no solo a ellos, sino también a nosotros. Entonces, la obediencia al Señor va a traer honra a Dios y nos va a llevar a hacer actos que, aunque parezcan pequeños, ¿verdad?, van a traer grandes acciones, grandes bendiciones. Verso 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Verso 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Qué maravillosa noticia. Así es. Y no solamente histórico, que lo que aconteció, sino lo más importante, que es una realidad hoy en nuestras vidas. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, que es el privilegio mayor que podemos tener cada uno de los presentes. No solamente que un ángel nos hable, sino que el mismo Dios, ¿verdad?, se haya dignado venir a habitar en este corazón que estaba peor que el pesebre. Y Dios quiso, le plació llamarnos, porque dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye y abre la puerta, dice, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces aquí vemos en este pasaje también que Dios tenía un propósito, ¿verdad?, de que al llamar a María, al llamar a José, como lo tiene hoy también para ti, para mí, incluirnos en su plan, no solamente para que alcancemos salvación, sino para llevar su mensaje a otras personas. Otros que necesitan saber que en Jesús hay esperanza, que parece que no hay salida, saber que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No sé cómo andemos hoy con las finanzas. Ya llega el tiempo de dar aguinaldos y todavía como que todavía no se completa. Los patrones tenemos que pensar, ¿verdad?, no solamente en que ya, como que no nos gusta mucho esa época porque es cuando hay que soltar. El trabajador pues dice, ay, qué bueno que viene y que ya están diciendo que va a ser un mes, no 15 días. Ahí está esa propuesta. Y los patrones pues tenemos que decir, ay, Señor, ¿de dónde viene la provisión? Si no estuve ahorrando durante el año, pues ahorita estaremos, ¿verdad?, con los dedos ahí tronándolos, pero si ya estamos conscientes, pues tiene que haber un ahorro para darle su aguinaldo. Así es. Pero no sé, cada quien tenemos retos en el asunto de las finanzas. Hay principios que olvidamos que están muy claros en la Biblia, ¿verdad? Y es que uno se contente con lo que gana, no conformista, pero se contente y se adapte a lo que gana, no gaste más de lo que gana. Y esas tarjetas de crédito no les hagan caso. Ese chaparrito, ¿cómo engañó a tanta gente, ¿verdad? Que el que no debe no tiene. Y ahí andan todos debiendo, ¿verdad?, para tener. Bueno, es una cosa que todos somos tentados, pero situaciones del día a día que estamos enfrentando, de retos, de incertidumbre, ¿verdad? Dios nos da no solamente la salvación, sino también principios para librarnos de algunas ansiedades y preocupaciones. ¿Sí? El asunto es creer. Y no una parte, sino toda la parte, todo el paquete. Entonces, aún si estamos hoy sumidos en deudas, Dios va a iluminarte, a ayudarnos a cómo salir de ahí. Necesitamos precisamente, ¿verdad?, siempre ajustar nuestra vida a los principios de Dios, no solamente al acto de la salvación y esperar en un futuro. No, es que la salvación es aquí y ahora. Y Dios quiere librarnos de la ansiedad y las preocupaciones y de las deudas y de todas situaciones que empiezan con ser buenos administradores, hablando del dinero y de todas las cosas, ¿verdad?
Dios nos ha confiado el privilegio más grande, que es de proclamarlo, y debe ser desde el respaldo de una vida que estamos viviendo lo que predicamos, los principios del Señor. Entonces la obediencia produce milagros, porque vemos ese milagro, ¿verdad? En que José y María se pudieron sobreponer a la crítica y sobre todo al temor que tenían, a la incertidumbre de lo que vendría. Dice otro pasaje que voy a compartir, mismo Mateo, pero capítulo 12. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Entonces, la compasión que mostró José es algo que Dios espera que tú y yo mostremos en cada relación, que sea un estilo de vida, vivir movidos por el amor, por la compasión que viene solamente de un corazón conectado al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios espera, que tú y yo seamos movidos a obedecerle, no por temor a la consecuencia de la desobediencia, sino por esa relación de amor tan estrecha que nos sentimos aceptados, perdonados y amados, que no queremos ofenderle, no queremos fallarle. Y aún ahí necesitamos su gracia para que nos mantenga firmes. Dios permita, ¿verdad?, que ese sea nuestro anhelo hoy, que estamos recordando la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Mateo, verso 24 dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Entonces, aquí vemos la obediencia inmediata, que es algo que nos falta quizás a algunos, ¿sí? Porque tenemos a veces la determinación de obedecer, pero lo estamos dejando para mañana o para no sé cuándo. Y sabemos que sí es cierto, que sí es Dios que nos habló, pero ahí lo dejamos para después. Y en la Biblia encontramos hombres y mujeres como tú y como yo, pero que hicieron la diferencia porque obedecieron al instante. Obedecieron enseguida, no lo dejaron para después, porque mañana, quién sabe si llegue. Mañana, quién sabe, lo que nos toca, lo que nos pertenece es hoy nada más. Por eso dice la Escritura: hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Aquí, hoy y ahora nos pertenece, y es cuando Dios espera una respuesta y empezar a dar pasos de fe de acuerdo a la instrucción que Él nos ha dado. Tú y yo podemos elegir hacer lo correcto, no lo fácil, sino más bien lo correcto. ¿Así es? No lo que agrada a la gente, sino lo que agrada a Dios. Tú y yo podemos tener esa disposición de José, creer lo que leemos en la Escritura, lo que Dios nos habla a nuestro espíritu, lo que por un mensaje podemos escuchar. Creer es lo que hace la diferencia. Creer es lo que nos va a llevar a tener fe, o es una manifestación de la fe, y la fe va a ser respaldada por las acciones, por las obras que haremos de acuerdo a esa creencia, de acuerdo a esa declaración. Yo espero que tú y yo podamos creer que Dios puede transformar nuestra vida para bien y que vamos a poder seguir esa bendición dada a Abraham. Las genealogías empiezan con Abraham y luego enfatiza con David. Jesús, hijo de David, o José, hijo de David. Aquí es al contrario, ¿verdad? Yo soy José, papá de David. Pero hace alusión a David el rey, porque también de la familia real vendría el Mesías. En él se cumplía todo lo que estaba escrito, el ungido, el Cristo, ungido como sacerdote, ungido como rey, ungido como profeta, para poder ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces vamos a creer que la bendición dada a Abraham, que en su simiente, con la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra, nos pertenece. Que tú puedas ser ese que marca la diferencia en tu familia. En ti serán benditas tu familia y otras familias, pero empezando con la propia.
Así es, que tú vas a ser una luz, que tú vas a ser una bendición para la gente con la que convives. Y podrías mirarte y decir, pues yo no tengo la habilidad, la cualidad. Tenemos que ver que lo que Dios está diciendo, porque lo que bendice es su presencia en nosotros. Obviamente, en el transcurso del tiempo tenemos que ir madurando, creciendo, desarrollándonos, ¿verdad? Y eso va a hacer que seamos un instrumento útil en las manos del Señor. Quiero concluir leyendo Mateo 9, versos 9 al 16. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Es Mateo mismo relatando su llamamiento. Sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, porque Mateo lo invitó a su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy a invitar que estemos de pie y recordemos dos cosas importantes aquí. Dios llamó a José y a María por su gracia y misericordia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, se le dijo a María. A José no temas. Y a veces pensamos, bueno, es que ellas eran personas santas. Sí, no dudamos de una vida de devoción, de dedicación. Pero este pasaje último está muy claro a lo que vino el Señor. Así como llamó a Mateo, me llamó a mí, te está llamando a ti. Así como usó a Rahab, como usó a otras mujeres que no daban la talla de María, pero que igualmente quedaron, y su nombre está en la genealogía incluso, como un testimonio de la gracia abundante de Dios sobre cada uno de nosotros. Y que si hay pecado en nuestra vida, entonces eso no debe de alejarnos, sino al contrario, saber que a esos vino el Señor. Él vino a llamarnos a arrepentimiento. Si tu vida ha sido muy bien, pareciera intachable, aún así necesitamos un Salvador. Entonces, si ya lo aceptaste, pues que hoy puedas renovar tus votos y darle gracias por su misericordia. Si no lo has hecho, este es tu día. Que tú escuches que Dios te está llamando, que Él quiere empezar una relación estrecha, más estrecha contigo. Y entres en esa línea donde ahora tú serás alguien que traerás bendición a tu familia, bendición a tus compañeros de trabajo, bendición a donde quiera que vayas, porque vas a llevar la luz del Evangelio. O sea, va a anunciar que ha nacido el Salvador, que ha nacido en tu corazón. Eso traerá esperanza, traerá alegría a tu vida.